Bueno, vamos a estudiar ahora un teorema que tiene que ver con la propiedad que tienen las funciones continuas de enviar intervalos acotados en intervalos acotados. Es decir, que si tenemos un intervalo cerrado de A a B, por ejemplo, entonces la imagen también es un intervalo acotado. Entonces, para ello recordemos primero una, cuando una función es acotada. Entonces vamos a recordar. Recordemos que una función f de x es acotada sobre, nos interesa en un intervalo sobre AB, si existe un m mayor que 0, un número positivo, un número real, ¿no? Tal que para todos los puntos que están en el intervalo de A a B, se cumple que la función, que el valor absoluto de la función es menor o igual que m. O en otras palabras, que menos m es menor o igual que f de x y es menor o igual que m. Es decir, que la función está encerrada en una franja, ¿no? Entonces, si lo vemos en una gráfica, lo que tenemos es, pongamos aquí dos rectas. Y aquí tenemos una función. Entonces, si aquí tuviésemos el origen, entonces tenemos acotada la función en un intervalo, ¿no? Si lo vemos así como lo hemos puesto en la definición, tendríamos algo así, ¿no? Vamos a poner el eje en medio, ¿no? Entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Que la función está acotada en un segmento, ¿no? Digamos por aquí. Este fuera el valor m y este fuera menos m. La recta y igual a m y menos m. Y entonces la función f de x está encerrada en esta franja, ¿no? Desde menos m a m. Entonces ahí estamos en la situación de una función acotada. Aquí podemos pensar en que esto es una recta, ¿no? Tenemos la función y igual a m y igual a menos m. Aquí me está haciendo estorbo esto. Vale. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Antes de ver el teorema que dice que las funciones continuas llevan intervalos acotados en intervalos acotados, vamos a ver un lema. Que dice así: la función f de x continua en un punto le vamos a poner x sub 0. Entonces, si la función es continua en este punto, está acotada, ¿no? También.
está acostada en cierto entorno suyo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es que ocurre eso. Solo vamos a recordar la definición de la función continua en x sub 0. Vamos a tomar un valor específico para el valor que epsilon que menciona la definición. Entonces tomemos epsilon igual a 1. Y entonces se cumple la definición, ¿no? Según la definición de continuidad en x sub 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todos los x que pertenecen al intervalo de x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, se cumple la desigualdad f de x menos f de x sub 0 es menor que 1. Eso es lo que tenemos. Vamos a utilizar esta desigualdad. Utilizando esta desigualdad, vamos a hacer esto. Vamos a escribir f de x y le vamos a sumar de manera conveniente f de x sub 0 y se lo vamos a restar. Y entonces esto es, por la desigualdad triangular, es f de x menos f de x sub 0 más f de x sub 0. Así. Pero esto sabemos que está acotado por 1, no esta primera parte. Entonces esto sería menor que 1 más f de x sub 0. Y podemos llamar a esta última expresión m. Entonces vamos a terminar con la conclusión. De aquí que f de x es menor o igual que m para todos los puntos que están en el entorno, ¿no? Para todo x que pertenecen a x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Y es lo que se quería demostrar. Ahora vamos a revisar el teorema que decíamos, ¿no? Es un teorema muy importante. Se llama teorema de Weierstrass. Es el primer teorema de Weierstrass. Primer de Weierstrass. Entonces dice así: si la función f de x está definida y es continua
sobre el segmento AB. Entonces, la función también está acotada sobre este segmento. Bueno, vamos a revisar la prueba de este teorema. Entonces vamos a ver. Veamos la demostración. Vamos a utilizar de nuevo el método de bisección, que ya lo ocupamos una vez en la prueba de un teorema anterior, ¿no? Vamos a suponer, es una prueba por contradicción, ¿no? Supongamos lo contrario. Es decir, admitimos que la función f de x no está acotada sobre AB. Que f de x no está acotada sobre el intervalo AB. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar el método de bisección. Bisequemos el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre que, al menos en alguno de los dos intervalos, la función no estaría acotada, ¿no? En uno de los dos intervalos que se han formado, f de x estaría acotada. No está acotada, perdón. No estaría acotada. No estaría acotada, ¿no? Porque si no, la función sería acotada, ¿no? Ya que si no, la función estaría acotada en AB. Y no es lo que tenemos, ¿no? Vamos a designar el intervalo donde no está acotada. Le vamos a poner A sub 1, B sub 1, este intervalo, ¿no? Que es donde la función no está acotada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir. Bisequemos el segmento A1B1 y vamos a designar por A2 B2 el intervalo donde no está acotada, donde f de x no está acotada, ¿no? Ya que de nuevo si no fuera así, que no hay alguno donde no está acotada, estaría acotada, ¿no? Entonces tiene que haber uno de los dos donde no está acotada.
Entonces, de este modo, sucesivamente, obtenemos la sucesión de segmentos encajados. Le vamos a poner nombre de la sucesión. Vamos a ponerle una notación. Bueno, mejor pongamos la cadena de inclusiones. Comenzamos con AB, luego teníamos A1 B sub 1 que está incluida en AB y así sucesivamente íbamos obteniendo intervalos más pequeños. A2, B2, aquí es 1. Sucesivamente llegamos a intervalo AN B sub N de esa forma, de los cuales, bueno, son segmentos encajados y en cada uno de los cuales la función no está acotada, ¿no? En cada uno de los cuales f de x no está acotada. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Y además, con la particularidad de que B sub n menos A sub n es B menos A sobre 2 a la n, porque cada vez se van partiendo en dos el intervalo. Y esto tiende a ser, si n tiende al infinito. Así. Según el teorema de los segmentos encajados, existe un punto C que está en todos los intervalos. Según lo que tenemos de hipótesis, f de x tiene que estar definida en seno. Está definida y es continuo. En este punto, ¿no? Y es continuo en C. ¿Pero qué significa eso? Pero, según el lema que acabamos de demostrar previamente, se tiene que F está acotada en cierto entorno de C. Bueno, ahora cuando n es suficientemente grande, en este entorno se encuentra el segmento A sub n, B sub n. Es decir, como el n lo podemos ir aumentando como queramos, ¿no?
sobre el cual la función estaría acotada. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Contradice la construcción inicial. De la sucesión de segmentos encajados, donde todos los segmentos, en todos los segmentos la función no estaba acotada. No está acotada. Bueno, entonces la contradicción obtenida demuestra que la función debe estar acotada en el intervalo AB. No puede ser de otra manera. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, ocurre que si cambiamos el intervalo por el intervalo cerrado por un intervalo abierto, el teorema ya no se cumple. Eso lo vamos a escribir como una observación. Si cambiamos AB por AB abierto en el teorema, resulta que ya no se cumple. Por ejemplo, podemos tomar un caso, ¿no? Tomemos una función particular. Consideremos la función recíproca de x, ¿no? En el intervalo de 0 a 1. Esta función es continua en este intervalo, ¿no? Se tiene que f es continua en 0, 1, ¿no? Porque no incluye el 0 ni el 1, y el 0 es el lugar donde no está definida. Entonces, pero es continua ahí. Es continua a partir a la derecha del 0, ¿no? En el 0 no es continua porque ni está definida, ¿no? Pero en el intervalo abierto sí, porque no está incluido el 0. Y en 1 también, en 1 incluso si lo cerramos, sería continuo en 1, ¿no? Pero en 0 no. Y además, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, digamos la función, esto da más infinito. Bueno, entonces hay que tener cuidado que este teorema se puede ocupar si estamos hablando de un intervalo cerrado, ¿no? Y otra observación es que aquí nos sirvió también el método de bisección. Antes habíamos dicho que lo íbamos a volver a utilizar y este fue el momento en el que lo volvimos a ocupar. Es un método bastante útil para hacer algunas demostraciones de varios resultados. Bueno, y esta era la otra propiedad que quería o quiero que se comprenda de las funciones continuas acerca de qué es lo que ocurre cuando las evaluamos en intervalos cerrados y lleva a intervalos cerrados. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con este teorema.